Yo solo espero ese día en que Jesús me corone en la patria de los justos, donde no hay penas ni quebranto, donde se oyen lores al que con sangre nos compró. Yo quiero alabarte al son de adufe y de arpa, con decacordio y con flauta. Quiero, Jesús, loarte, y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi laúd. Ya tú conoces mi vida y ves que en ti se recrea. Quita de mí la amargura, deja que puse yo mi vida, deja que cante y te alabe hasta que en gloria yo te vea. Yo quiero alabarte al son de adufe y de arpa, con decacordio y con flauta. Quiero, Jesús, loarte, y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios resonante al son de mi laúd. Y en nuestro primer tema estudiamos ya el período de principio de dolores. Habíamos dicho la vez anterior que es muy importante que usted no se vaya a perder la secuencia de estos temas, pues poco a poco nos iremos adentrando en el futuro y casi todos los temas que vamos a ir estudiando tienen relación con el que se estudie anteriormente. De manera que si usted se pierde uno de estos programas, después probablemente tendrá dificultades para comprender la doctrina que estaremos estudiando. Por eso le reiteramos la importancia de que usted pueda estar pendiente de este programa sin perderse ni uno de ellos para que pueda llevar la secuencia de los eventos del futuro. Habiendo ya estudiado lo que acontece durante el período de principio de dolores, que como decíamos es el que estamos viviendo en la actualidad y que termina también con el levantamiento de la Iglesia de Jesucristo a los cielos. Ahora bien, cuando el período de principio de dolores llegue a su culminación, entonces acontecerá lo que se llama
el rapto de la iglesia. Y precisamente ese es el tema que estudiaremos en esta oportunidad. Puede usted anotar en su libreta o cuaderno de apuntes el tema, el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia. Dentro de los acontecimientos que habrán de sucederse en el futuro, el primero que sucederá es esto que estamos mencionando, el rapto de la iglesia. Es, diríamos, el siguiente paso en el programa de Dios para las edades futuras. Ahora, al iniciar el estudio de el rapto de la iglesia, es importante dejar muy en claro esto. Y es de que cuando Cristo retorne a la tierra, habrán dos apariciones. Esto es muy importante. Cuando Cristo vuelva a la tierra, Él tendrá dos apariciones. La primera aparición es solamente para arrebatar a su iglesia. Y la segunda aparición será para establecer su reino milenial. Entre la primera y la segunda aparición habrá un periodo de 7 años que separan la primera de la segunda. Y además, cada una de estas dos apariciones presentan características muy distintas, de tal forma de que no se debe confundir lo que es la primera aparición con la segunda aparición. La primera aparición de Cristo es lo que se llama el rapto de la iglesia. Y la segunda aparición es lo que ya propiamente podemos llamar la segunda venida de Cristo. De manera que para diferenciarlas, vamos a llamarlas de esa manera. A la primera aparición le llamaremos el rapto de la iglesia. Y a la segunda aparición le llamaremos la segunda venida de Cristo. Pero siendo que lo que por ahora nos interesa estudiar es la primera aparición, vamos a dedicarnos a hablar solamente del rapto de la iglesia. Aunque según vayamos avanzando en este estudio de los eventos futuros, cada vez se irá haciendo más clara la diferencia que existe entre la primera aparición de Cristo y su segunda aparición. Para comenzar a hablar acerca de lo que será el rapto, tomaremos una porción de la Biblia que nos habla acerca de ello, y es la que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Puede usted abrir su Biblia en ese lugar, ya de que es un pasaje que vamos a ir comentando despacio. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4. También no vaya a olvidar anotar esta cita bíblica en su cuaderno de apuntes para que después usted pueda realizar un estudio personal de este tema. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 15 al 17. Voy a leer primero toda la porción y después la vamos a comentar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En esta porción que hemos leído, el apóstol Pablo nos está dando una descripción de lo que será el rapto de la iglesia. Notemos aquí que hay por lo menos 4 detalles que debemos hacer notar. Lo primero es de que el Señor descenderá del cielo. Sabemos de que corporalmente el Señor Jesús ascendió y desde entonces está a la diestra del Padre. Pero cuando llegue el día del rapto, entonces Él descenderá del cielo, de tal forma de que
eso diríamos es el primer acontecimiento en el día del rapto, que Jesús comienza a descender. Pero mientras Jesús viene descendiendo del cielo, nos dice el versículo 16 que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que todos aquellos que son miembros de la iglesia y que durmieron en el Señor resucitarán. Se levantarán de sus tumbas. Luego, el tercer acontecimiento que debemos notar es de que los vivos, los que estén vivos hasta ese tiempo, seremos, dice, arrebatados juntamente con los que han resucitado. Esto sucede en el mismo momento mientras Jesús viene descendiendo. Los que son miembros de la iglesia y durmieron, resucitarán. Y en cambio los que estemos vivos para esa época, seremos arrebatados juntamente con los que hayan resucitado. Y luego el cuarto detalle que hay que notar es de que ya todos juntos reciben al Señor en el aire. Como lo dice el versículo 17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, que el encuentro de la iglesia del Señor con su Salvador se realizará en las nubes, en el aire. Todos habremos de ser levantados en el aire para encontrarnos con el Señor. Por eso es de que a esto se le llama el rapto de la iglesia, porque el Señor viene a levantar a su pueblo, a la iglesia del Señor. Ahora, notemos aquí que en ningún momento Jesús posa sus pies sobre la tierra. Es decir, que no se trata propiamente de la segunda venida de Cristo, sino que se trata del rapto de la iglesia. El Señor desciende hasta la altura de las nubes del aire, y luego la iglesia es levantada de la tierra hasta el aire para encontrarse con el Señor en las nubes, y luego después de eso dice que estaremos así para siempre con el Señor. O sea que regresamos con Cristo para estar en las moradas eternas. En ningún momento el Señor, podríamos decir, aterriza sobre el planeta, sino que el encuentro se realiza en las nubes del aire. De manera, hermanos, que aquí vemos cómo el Señor no posa sus pies sobre la tierra. Eso va a suceder hasta en la segunda aparición de Cristo. Pero aquí estamos hablando de la primera aparición, que es el rapto. Ahora vamos a leer otra porción de la Biblia donde se nos dan más detalles sobre los sucesos que se verificarán en ese día del rapto. Esta otra porción es la que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. ¿Puede usted abrir su Biblia en ese lugar? Pues es una porción que al igual que Primera de Tesalonicenses 4 la vamos a comentar paso a paso. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Dicen de la siguiente manera: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. En este pasaje, el apóstol Pablo continúa añadiéndonos más detalles sobre los sucesos que se verificarán el día del rapto. Debemos notar los siguientes elementos. En primer lugar, dice el apóstol que sonará la trompeta. Es decir, de que hay un sonido de trompeta que se dejará oír en el día del rapto. Por supuesto que este sonido de trompeta será audible solamente para el pueblo del Señor. Los incrédulos no lo escucharán, porque el sonido de trompeta es un llamado para los escogidos de Dios. Esto tiene su base en el libro de Números, donde Dios
le ordenó a Moisés que debería hacerse algunas trompetas de plata. Y el propósito de estas trompetas era el de hacerlas sonar con el objeto de que el pueblo se pusiera en marcha hacia la tierra prometida. De igual forma, cuando la trompeta de Dios suene, eso indicará la puesta en marcha del pueblo de Dios no hacia una tierra que fluye leche y miel, sino que hacia la patria de calles de oro y mar de vidrio. De tal forma de que sonará la trompeta, y luego dice además la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles. Esto es un elemento que se añade que no había sido mencionado en Tesalonicenses 4, y es que los que resuciten no resucitarán con sus mismos cuerpos para luego volverse a morir, sino que van a resucitar con cuerpos incorruptibles. Es decir, que ya no participarán más de la muerte, resucitarán ya con cuerpos glorificados, con un cuerpo semejante al que Cristo recibió cuando se levantó de entre los muertos. Esto es lo que se llama la primera resurrección, porque habrán dos resurrecciones. La primera es una resurrección de vida y la segunda es una resurrección de condenación. Pero aquí se nos está hablando de la primera resurrección, que de igual manera que como Cristo ha resucitado de los muertos, Él llegó a ser así la primicia de los que durmieron. Porque así como la muerte entró por un hombre, también por medio del Señor Jesús, ahora ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos morimos, también en Cristo todos seremos vivificados, es decir, los que hemos creído en Él. Pero cada uno en el orden de Dios. Cristo es las primicias, el primero que resucitó. Luego resucitarán los que son de Cristo en el día de su venida, en el rapto de la iglesia. De tal forma de que, así como Cristo resucitó, lo harán también los que durmieron en gracia con Dios desde que la iglesia fue fundada hasta el día de su venida. De manera que ahí tenemos nosotros una indicación que se nos muestra cómo cuando estos muertos resuciten serán en cuerpos glorificados, cuerpos eternos, no volverán a morir y tendrán las mismas cualidades que tuvo el cuerpo de Cristo cuando resucitó de entre los muertos. Pero por otro lado, nosotros que estemos vivos, también habremos de ser transformados. Acerca de esta transformación gloriosa que se operará en los creyentes en el día del rapto, nos habla el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses en el capítulo 3. Busquemos esa porción, Filipenses, capítulo 3. Los versículos 20 y 21 dicen de la siguiente manera: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hemos leído aquí esta porción de la carta a los Filipenses, donde Pablo nos habla precisamente de esa bienaventurada esperanza que todo creyente posee para el día de la venida de Cristo. Dice el apóstol que nuestra ciudadanía está en los cielos y que de ahí de los cielos, dice, también vendrá nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 21 se nos describe lo que sucederá cuando el Señor venga y nosotros que estemos vivos salgamos a su encuentro. Dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí el apóstol Pablo está diciendo con toda claridad que en el día de la venida de Cristo, cuando Él venga para llevar a su iglesia, se operará en nosotros una transformación corporal. Esto es lo que se llama la glorificación del creyente, porque dice que Cristo tomará el cuerpo de la humillación nuestra,
O sea que Pablo sí lo pone, que el cuerpo en el que ahora vivimos es como un cuerpo de humillación, por la sencilla razón de que nuestro cuerpo no se sujeta a los deseos del espíritu. Pero cuando Cristo venga, Él nos va a dar un cuerpo que será semejante al cuerpo de la gloria suya. De tal forma de que aquí se corrobora la verdad que hemos estado diciendo, que refiriéndonos a los muertos que resucitarán, ellos recibirán un cuerpo como el de Cristo. Y de igual manera, a nosotros que estemos vivos, cuando Él venga, nos será transformado el cuerpo en incorruptible, al igual que el de los resucitados. Y aquí en Filipenses dice el apóstol Pablo que recibiremos un cuerpo que será semejante al cuerpo de la gloria del Señor. O sea, un cuerpo igual al que Cristo tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Recordemos algunas de esas características que tiene el cuerpo glorificado. En primer lugar, es un cuerpo que puede elevarse por los aires. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo cuando resucitó de entre los muertos. Él ascendió a los cielos y dice que llegó un instante cuando una nube le ocultó. Y así es como se explica también el hecho de que tantos nosotros que estemos vivos como los que resuciten, habremos de volar por los aires para encontrarnos con el Salvador, ya que no ha faltado más de algún incrédulo que se pone a pensar, bueno, ¿cómo es posible que los creyentes puedan volar en el aire y o encontrarse con el Señor en las nubes? Pues la respuesta es sencilla. Ya no vamos a tener un cuerpo como el que tenemos ahora, sino que vamos a tener un cuerpo glorificado. Y sobre ese cuerpo glorificado no ejerce ninguna influencia la ley de la gravedad. Por eso es de que Cristo pudo elevarse con toda facilidad por los aires, porque el cuerpo que ahora tenía era un cuerpo glorificado. Lo mismo sucederá con nosotros los creyentes, que cuando seamos transformados, cuando nos sea quitado este cuerpo de la humillación nuestra, para que nos sea dado el cuerpo de la gloria de Cristo, entonces con toda facilidad podremos elevarnos en los cielos y encontrarnos así con el Señor en las nubes. Esta es una de las características del cuerpo glorificado, que no es afectado por las leyes naturales. Otra característica es de que también puede atravesar la materia. Recordemos que cuando el Señor resucitó, hubo una oportunidad cuando sus discípulos se habían encerrado en una habitación por temor a la persecución que se había desatado. Pero dice la Biblia que estando todas las puertas cerradas, Jesús apareció en medio de ellos. Luego viene la pregunta, ¿cómo es posible que Jesús haya entrado en esa habitación si todo estaba cerrado? La única respuesta que se puede dar es de que Jesús sencillamente atravesó las paredes o atravesó las puertas, aunque éstas estaban cerradas, porque él ya no tenía un cuerpo de carne y hueso como el que ahora nosotros tenemos, sino que tenía un cuerpo glorificado. Y como ese mismo tipo de cuerpo es el que vamos a recibir, quiere decir que cuando nosotros seamos glorificados, habremos de recibir un cuerpo que tiene la capacidad de poder atravesar las paredes, de poder atravesar los techos de las casas, y por esa razón es de que cuando el rapto de la iglesia ocurra, los cristianos podrán volar y no importa de que algún creyente se encuentre dentro de una casa, por ejemplo. Él podrá atravesar el techo de esa casa sin lastimarse y por otro lado, sin tampoco provocar ningún daño al techo de esa casa. Aún pudiera ser que un creyente estuviera en la parte inferior de un edificio de muchos pisos, pero el creyente con su cuerpo glorificado puede atravesar todos esos pisos sin causarse ningún daño y por supuesto sin tampoco alterar en nada la situación de todos los pisos que él vaya atravesando. Con respecto al rapto, se han dicho tantas cosas que están plagadas de romanticismo y toques un poco novelescos. Y se ha dicho, por ejemplo, que cuando Cristo venga para levantar a su iglesia, que los sepulcros serán rotos, que, en fin, habrá una serie de accidentes y de transformaciones. Pero recordemos que para que un muerto pueda resucitar, ni siquiera es necesario que los sepulcros sean rotos, por la sencilla razón de que los muertos resucitarán con cuerpos incorruptibles.
Y estamos diciendo que una de las cualidades de los cuerpos incorruptibles o cuerpos glorificados es de que pueden atravesar la materia. De tal forma de que los muertos no tienen necesidad de romper sus lápidas o romper sus sepulcros o sus ataúdes, sencillamente los van a atravesar y las tumbas van a quedar completamente intactas como que si nada hubiera ya ocurrido. Sin embargo, ese cuerpo no estará ya más allí, pues Cristo lo habrá venido a llevar. Lo mismo sucederá con las personas que estén vivas y que, por ejemplo, estén en una casa. Ellos habrán de volar por los aires, atravesarán los techos de las casas, los edificios, los automóviles, si algún creyente se encuentra en ese momento dentro de un automóvil, pero todas estas cosas no recibirán ninguna alteración en su estructura porque se trata ahora de cuerpos glorificados. Estas son algunas de las características del cuerpo que vamos a recibir cuando Cristo venga para levantar a su iglesia. Y creo de que es, hermanos, algo muy fácil de entender estas cosas, que ya no estamos hablando aquí de algo que corresponde a la época actual o al sistema en el cual estamos viviendo. Y así es como podemos llegar a comprender el porqué de estos fenómenos, sencillamente porque vamos a poseer ya cuerpos glorificados. Ahora bien, hay otro detalle más que, aunque no se menciona en el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4, ni en este otro pasaje de Primera de Corintios 15, sin embargo, sí la Biblia afirma que habrá otra transformación que se operará el día del rapto. Es un asunto muy importante. Y acerca de esto vamos a dar la cita bíblica. Se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Anote la cita bíblica para que después la estudie en su hogar. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. El apóstol Pablo está hablando aquí del misterio de iniquidad, que es una estrategia diabólica que va a culminar con la aparición del anticristo. Pero dice la Biblia, aquí en este pasaje, que el anticristo podría ya manifestarse si no fuera porque hay alguien que se lo impide. Pero dice el versículo 8 que cuando sea quitado de en medio el que lo impide, entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo. Esto quiere decir de que actualmente hay en la tierra algo que está impidiendo la manifestación del anticristo. Y eso es la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo vino para bautizar a su iglesia el día de Pentecostés. Y desde entonces el Espíritu Santo ha estado siempre con la iglesia. Pues la promesa que el Señor Jesús dio era de que Él enviaría el Consolador para que estuviese con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como el fin del mundo todavía no ha sucedido, eso quiere decir de que el Consolador todavía está con nosotros dentro de su iglesia, sobre su iglesia, es el Espíritu Santo. Pero aquí se nos dice que un día o sea, el Espíritu Santo que ahora impide la manifestación del anticristo, también será quitado de en medio. Es decir, que un día, así como el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, también un día el Espíritu Santo regresará. Así como el Hijo de Dios, que vino a la tierra para cumplir su misión. Pero habiendo cumplido su misión de redención, Él volvió a la diestra del Padre. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre su iglesia el día de Pentecostés. Y la función del Espíritu Santo es edificar la iglesia. Pero cuando el Espíritu Santo haya terminado ya su función, al igual que el Hijo, volverá para estar junto a la majestad de Dios en las alturas. Ahora bien, sabemos que el Espíritu Santo no se puede ir mientras la iglesia esté aquí en la tierra, porque Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Es decir, de que mientras la iglesia permanezca en la tierra, el Espíritu Santo no se va a ir, siempre va a estar para bendecirla,
para santificarla, para edificarla, para llenarla de poder para el testimonio. Pero el día del rapto de la iglesia, que es el día cuando Jesús viene para levantar a su pueblo, obviamente una vez la iglesia ha sido quitada, ya el Espíritu Santo habrá cumplido su misión, lo cual quiere decir de que juntamente con la iglesia, el Espíritu Santo será quitado de la tierra para ir con la iglesia a las bodas del Cordero. Ahora, sabemos que durante la gran tribulación, que es el período que sigue después del rapto, habrá también cierta obra del Espíritu Santo. Pero esa obra del Espíritu Santo serán solamente visitaciones ocasionales que el Espíritu realizará, como sucedía en el Antiguo Testamento, que aunque el Espíritu Santo no había venido a la manera de Pentecostés, sin embargo sabemos que en el Antiguo Testamento habían ya ciertas visitaciones del Espíritu Santo. De igual manera, después de que la iglesia sea raptada, el Espíritu Santo también vendrá a hacer ciertas visitaciones a la tierra, pero será solamente eso, visitaciones. En cambio, en la actualidad, el Espíritu Santo tiene su morada en la iglesia. Y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, aquí estará el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo sea quitado, es porque la iglesia se va. La iglesia, que es la morada del Espíritu, se va con el Señor Jesús. Lógicamente, el Espíritu Santo también se va con ella. Por esa razón, durante la gran tribulación, ya no habrán las mismas manifestaciones que el Espíritu Santo da hoy en día, porque éste se habrá ido ya con la iglesia de Jesucristo. Con esto hemos llegado ya al final de la primera parte de este tema de el rapto de la iglesia. Continuaremos este estudio en una próxima oportunidad y esperamos que usted no se pierda ninguno de los estudios de esta serie acerca de eventos futuros, pues es importante que usted vaya tomando cuidado de cada uno de ellos para luego entender el que continúa. Les damos la bienvenida a un nuevo espacio donde continuaremos estudiando el tema ya iniciado de el rapto de la iglesia. La vez anterior comenzamos a dar algunas enseñanzas básicas acerca del tema del rapto de la iglesia. Veíamos cómo el apóstol Pablo en dos pasajes principales, como eran Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15, nos daba una serie de descripciones sobre los eventos que se sucederán en ese día del rapto. Por un lado, veíamos cómo Jesús habrá de descender hasta la altura de los cielos, en tanto que la trompeta es tocada. Luego, los muertos en Cristo resucitan con cuerpos incorruptibles. Decíamos que esta es la primera resurrección. Y así como Cristo resucitó, lo harán también los que durmieron en gracia con Dios, con un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. Y de igual manera los que estemos vivos, nos será transformado el cuerpo en incorruptible, al igual que el de los resucitados. Y luego todos juntos recibiremos al Señor en el aire. Jesús no posa sus pies sobre la tierra, pues este es tan solo el rapto de la iglesia. La segunda venida de Cristo acontecerá hasta 7 años después, cuando haya ya finalizado la gran tribulación. Y un detalle más que veíamos es que el Espíritu Santo también será llevado juntamente con la iglesia cuando ocurra el arrebatamiento. Para seguir adelante ahora con nuestro estudio acerca del rapto de la iglesia, vamos a hablar algo sobre los objetivos que Dios persigue con el rapto. O sea, ¿por qué Dios raptará a su iglesia? Básicamente, encontramos en la Biblia dos razones por las cuales se efectuará el rapto. La primera de esas razones es para que así el Cordero pueda casarse con su novia, la iglesia, y realizar de esa forma las bodas del Cordero. Acerca de esto se nos habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19, versículos 7 al 9, dicen de la siguiente manera: Gocémonos
y alegrémosle y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo, perdón, aquí es la visión del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Aquí se nos enseña que un día se realizarán las bodas del Cordero. Y así como los novios están en expectativa hasta el día de su boda, de igual manera, tanto la iglesia como el Señor Jesucristo tienen una expectativa mutua por el día de su unión final, que se realizará precisamente en el rapto de la iglesia. Es decir, que el Señor viene a levantar a su iglesia para desposarse con ella, para casarse. Y entonces se cumplirá así la palabra que acabamos de leer ahí en el libro de Apocalipsis. De manera que podríamos decir que una primera razón o un primer objetivo que Dios persigue con el rapto de la iglesia es el que se puedan realizar las bodas del Cordero. Y el segundo gran propósito por el cual Dios realizará el rapto de la iglesia es para librar a esta de la gran tribulación. La gran tribulación comenzará inmediatamente después de que la iglesia haya sido raptada a los cielos. Acerca de este tema, que si la iglesia pasará o no la gran tribulación, mucho se ha debatido. Y hay muchas razones que a nosotros nos hacen pensar que el rapto de la iglesia será efectuado antes que la gran tribulación se produzca. En realidad, todo el espíritu de las Escrituras señala hacia ese objetivo. Sin embargo, hay personas que insisten en decir que no, que la iglesia tiene que atravesar la gran tribulación. Entre estas hay diferentes posiciones. Hay quienes dicen que la iglesia solamente vivirá los 3 años y medio primeros que durará la gran tribulación, en tanto que será librada de el resto de ellos. Y otros dicen de que la iglesia va a pasar aquí en la tierra los 7 años que dure la gran tribulación. Pero bien, como hemos dicho, tenemos la firme convicción en base a la palabra de Dios de que la gran tribulación no será para la iglesia del Señor, sino que precisamente para eso es de que el Señor va a raptar a su iglesia, para librarla de la gran tribulación, porque si la iglesia tuviera que pasar la gran tribulación, entonces no tendría sentido el que Dios tuviera que arrebatar a la iglesia, pues entonces no habría necesidad de librarla de nada si es que la iglesia tendría que atravesar la gran tribulación. Pero siendo de que la iglesia no va a vivir durante ese periodo de gran tribulación aquí en la tierra, es por eso que se hace necesario que se produzca el rapto de la iglesia. Siendo de que hay mucho debate con respecto a este tema, considero que es conveniente el poder dedicar un poco más de tiempo para mostrar aquellas bases bíblicas que nos enseñan que en realidad la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Veamos alguna de esas bases bíblicas. La primera se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 7 al 12. Dicen así, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En esta porción que hemos leído, Pablo nos está hablando sobre cómo un día el anticristo habrá de manifestarse, y dice que su advenimiento será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, resulta interesante también recalcar que dice el apóstol Pablo que el anticristo pudiera manifestarse ya, si no fuera porque hay quien lo impide. Ya dijimos que quien lo impide es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estará en la tierra mientras la iglesia esté aquí. De tal forma de que no puede el anticristo manifestarse mientras la iglesia del Señor esté aquí presente. Pero siendo de que el anticristo es el personaje principal en torno del cual se van a desencadenar todos los eventos de la gran tribulación, entonces no es posible que ésta comience mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Esta probablemente es la base más clara del Nuevo Testamento, aunque ya veremos que hay otros pasajes también, pero esta es quizás el pasaje, como digo, donde con mayor claridad podemos nosotros ver cómo es imposible que la gran tribulación pueda comenzar mientras la iglesia del Señor esté aquí en la tierra. Por otro lado, en este mismo pasaje el apóstol Pablo nos está diciendo que el anticristo vendrá para engañar a aquellos que no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Y Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, ya de que no creyeron a la verdad. Es decir, que la gran tribulación es un juicio para aquellas personas que no han creído a la verdad. Pero la iglesia sí ha creído a la verdad del Evangelio y por lo tanto ella no tiene por qué pasar la gran tribulación. La gran tribulación es un castigo para los que han rechazado el Evangelio de Jesucristo. Pero como la iglesia, lejos de rechazarlo, lo ha predicado, ésta no tiene por qué pasar este período de gran tribulación. Esta verdad nos es enseñada en la palabra de Dios, tanto por pasajes directos como el que acabamos de citar, en Segunda de Tesalonicenses, como también a través de figuras y el ejemplo de hombres del tiempo antiguo que eran un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, por ejemplo, para el caso, la historia de José, hijo de Jacob. En el libro de Génesis, capítulo 41 y versículo 50, dice que nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Si recordamos la historia de José, él se encontraba preso en Egipto. Faraón tuvo un sueño, y era un sueño doble. Primero él veía 7 vacas gordas que luego eran tragadas por 7 vacas flacas. Y también veía 7 espigas cargadas de grano, pero luego 7 espigas también muy secas que devoraban a las primeras. José interpretó el sueño y le dijo a Faraón que Dios había mostrado lo que él habría de hacer. Primero habrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y después habrían 7 años de escasez. Entonces veamos aquí en esta historia cómo José es exaltado durante los años de abundancia, y él llega a ser gobernador de Egipto y se enriquece, y es reconocido por sus hermanos. Allí José es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que durante este periodo de gracia, donde la gracia ha sobreabundado, como lo dice el apóstol Pablo, los fieles han llegado a reconocerle como el Salvador. Pero veamos de que se habían profetizado 7 años de hambre, o sea, 7 años de tribulación, que, de acuerdo a la profecía de Daniel, capítulo 9 y versículo 27, es exactamente eso lo que va a durar el período de gran tribulación.
7 años, igual que los 7 años de hambre que sobrevendrían sobre Egipto. Pero en el versículo que acabamos de leer en el capítulo 41 de Génesis, versículo 50, dice que a José ya le habían nacido 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre. Es decir, de que antes que el hambre comenzase, ya José estaba casado. Y siendo de que José es un tipo de Jesús, quiere decir entonces de que las bodas del Cordero se realizarán antes de que comience el primer año de gran tribulación. Esta historia que encontramos ahí en el libro de Génesis, en la vida de José, es tan solo una figura que nos muestra cómo la iglesia se va antes de la gran tribulación, porque antes de que venga el primer año de gran tribulación, ya nuestro José, quien es el Señor Jesús, estará ya casado y aún dice que ya tenía 2 hijos antes de que viniese la tribulación sobre Egipto. Lo mismo sucederá en el planeta, que antes que los juicios de la gran tribulación comiencen a desatarse, ya las bodas del Cordero se habrán realizado, lo cual viene a ser para nosotros una base bíblica más que nos enseña que la iglesia es raptada antes que comience la gran tribulación. Lo mismo encontramos enseñado en la vida de Moisés, ya de que Moisés es también otra figura de Cristo. Moisés el libertador, así como Cristo es nuestro libertador. Veamos de que inicialmente Moisés es rechazado por sus hermanos, los judíos. Y eso fue precisamente lo que aconteció con el Señor Jesucristo, que él fue rechazado por sus hermanos. Recordemos que cuando Moisés contaba con 40 años, él trató de juzgar a 2 hebreos que estaban peleando. Pero estos le rechazaron, diciéndole, ¿nos matarás también como mataste al egipcio? Y le preguntaron, ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? De manera que Moisés tuvo que huir avergonzado. Esa fue un rechazamiento que hicieron estos hebreos del verdadero libertador que era Moisés. Así, Cristo también ha sido rechazado por el pueblo de Israel. Pero veamos que cuando Moisés es rechazado, él se va a una región lejana y allá se casa con una gentil. Y luego, cuando él vuelve a Egipto, él vuelve ya casado, aún con sus hijos, y además de eso, viene para derramar los juicios que habrían de redundar en la liberación del pueblo de Israel. Esta es otra figura que nos habla acerca de cómo el arrebatamiento de la iglesia es antes de los juicios, porque todas las plagas que Moisés, por mandato de Dios, envió sobre la tierra de Egipto, es una figura de la gran tribulación. Pero notemos de que antes de que esos juicios comenzaran, ya Moisés se había casado, y por cierto, con una gentil. Lo mismo sucede ahora, que Cristo, siendo rechazado por los judíos, él ha tomado de entre los gentiles una esposa para sí, que es la iglesia, la esposa del Cordero. Pero cuando él ya la haya tomado por esposa, cuando se realicen las bodas del Cordero, él comenzará de nuevo a tratar con el pueblo judío y lo hará a través de los juicios de la gran tribulación. Porque sólo cuando Moisés derramó las plagas sobre Egipto, fue cuando los judíos le llegaron a reconocer como el verdadero libertador. Y así sucederá durante la gran tribulación, que Israel reconocerá a Cristo como su Salvador solamente cuando éste comience a derramar los juicios de la gran tribulación. Pero recordemos que Moisés ya estaba casado antes de que comenzaran a venir las plagas sobre Egipto, lo que de una manera simbólica nos enseña la misma verdad que venimos diciendo, de que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación. Tenemos de esto también otro ejemplo en la historia de Jacob, el patriarca. Recordemos que Jacob, huyendo de su hermano Esaú, tuvo que ir a regiones lejanas de su familia. Pero sucedió de que, estando lejos, él conoce a una joven que se llamaba Raquel.
Y Jacob llegó a enamorarse de Raquel. Raquel es un símbolo de Israel, porque Dios así hizo primero. Dios amó inicialmente a Israel, no al pueblo gentil. Entonces se le pidió a Jacob que trabajara durante 7 años para poder ganar a Raquel, y él lo hizo. Pero recordemos que ya el día cuando él habría de recibir a Raquel como esposa, fue engañado por su suegro, porque en lugar de darle a Raquel, le dieron a Lea, es decir, que él fue rechazado para entregarle una esposa que no era la que él quería. Y en lugar de Raquel, le entregaron a Lea. Esto es un símbolo de también cómo nuestro Señor Jesucristo vino para redimir a su pueblo, al pueblo de Israel. La Escritura lo dice con claridad que a los suyos vino. Así que Jesús venía por las ovejas perdidas de la casa de Israel y no para los gentiles. Pero cuando él debería tomar esposa del pueblo de Israel, recordemos que ellos mismos le rechazaron y dijeron, no tenemos más rey que al César. Entonces Jesús se volvió a los gentiles, de manera de que viene a ser como que si él hubiera recibido a Lea, la cual es un símbolo de la iglesia. Jacob quería a Raquel y había trabajado por ella, pero como fue rechazado y engañado, le dieron a Lea, que simboliza la iglesia. Pero ahora veamos que después, y esto es lo interesante, que después de que Jacob ya se había casado con Lea, que simboliza la iglesia, tiene que trabajar otros 7 años por Raquel, quien era la que él originalmente amaba. Pasando esto al terreno de lo espiritual y tomando a Jacob como un símbolo de Jesucristo, podemos decir que estando ya el Señor casado con la iglesia, con su Lea, entonces ahora él tiene que trabajar otros 7 años, los 7 años de gran tribulación, para rescatar a Israel, que es el pueblo que originalmente él amó. De tal forma que en la vida de Jacob, una vez más, vuelve a enseñársenos la verdad de que el rapto de la iglesia se realiza antes de la gran tribulación, porque ya Jacob estaba casado con Lea, que simboliza la iglesia, y fue ya casado que él tuvo que comenzar a trabajar otros 7 años. Esos 7 años de trabajo nos indican el periodo de gran tribulación, porque esos 7 años de gran tribulación, el Señor Jesús tendrá que trabajar de nuevo por su pueblo a Israel para que éstos finalmente lleguen a ser reconocedores de que Él es el verdadero Mesías. Y así como por esos otros 7 años que trabajó, Jacob recibió a Raquel, también el Señor Jesucristo recibirá a Israel como su pueblo. Aunque digo, esto se realizará cuando Él ya se haya desposado o casado con su novia, la iglesia. Entonces, esta es una prueba más que nos demuestra que el rapto de la iglesia se realiza antes de la gran tribulación. Además de estas figuras que encontramos en las historias del Antiguo Testamento, tenemos también pasajes directos, como por ejemplo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Hechos, capítulo 15, versículos 14 al 16. Dicen así: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Este es un pasaje que está citando Santiago en el Concilio de Jerusalén, y aquí se nos dice que Dios había anunciado ya a través de los profetas que él primero tomaría pueblo de entre los gentiles, es decir, la iglesia. Y después de esto,
después de que él hubiera tomado ya de entre los gentiles a la iglesia, después de esto, dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. El tabernáculo de David, esa expresión, tabernáculo de David, todas las veces que se menciona en la Biblia, se refiere a la familia de Israel. De tal forma de que Dios está hablando de que Él visitaría a Israel, pero hasta que ya hubiera tomado pueblo de entre los gentiles. Ese es el orden de Dios. Primero tomar de entre los gentiles un pueblo que es la iglesia, y una vez salvado este pueblo, Él volvería para tratar de nuevo con Israel. Siendo de que la gran tribulación es un trato directamente con Israel, quiere decir de que el rapto de la iglesia se realiza antes, porque ese es el orden que presenta aquí la Escritura. Primero es el levantamiento de la iglesia y luego viene la gran tribulación, que es cuando Dios reedificará a través de esas pruebas y luchas la casa de Israel, o sea, el tabernáculo de David, como se dice aquí en el profeta. Lo mismo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 11. En Romanos 11, versículo 25, dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Este es otro pasaje que en su enseñanza es paralelo al que acabamos de citar del libro de los Hechos. Porque aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que actualmente hay un endurecimiento en parte para Israel. Y esto será, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, hasta que el número de los gentiles que han de ser salvos sean incorporados a la iglesia. Cuando eso suceda, cuando ya la iglesia esté completa, cuando la plenitud de los gentiles haya llegado, entonces la iglesia será raptada, será llevada a los cielos. Y dice que es hasta después, luego, cuando ya la iglesia haya sido raptada, Israel será salvo. Y será salvo a través de las grandes lecciones que Dios les dará a través de los juicios de la gran tribulación. De tal forma que este pasaje viene a ser una confirmación más de lo que hemos venido diciendo, y es de que la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Esta misma verdad la encontramos plasmada en la historia del profeta Daniel. Recordemos que cuando ellos fueron arrojados en el horno ardiente, a Daniel no lo encontraron, sino que solamente fueron encontrados sus otros 3 hermanos hebreos. Daniel había desaparecido. Daniel es ahí un símbolo de la iglesia, y el horno de fuego es un símbolo de la gran tribulación. Cuando quisieron arrojar a Daniel a la gran tribulación, él había ya desaparecido. Eso simboliza el rapto de la iglesia. En cambio, los otros 3 hebreos simbolizan al pueblo de Israel, que ellos sí tendrán que pasar por la gran tribulación. Pero recordemos que dentro del horno ardiente se apareció un cuarto varón, que, como dijo Nabucodonosor, era semejante a hijo de los dioses. Este era el Señor quien se había aparecido para confortar allí dentro del horno de fuego a sus siervos. Lo que nos habla también en un sentido simbólico de que dentro del horno de la gran tribulación Israel llegará a conocer a su Señor Jesús como Mesías. De tal forma que Daniel, que no fue hallado, representa a la iglesia que fue raptada antes de que viniera el juicio del horno ardiente. Y los 3 hebreos que fueron ahí arrojados representan a Israel, que a su vez hallaron a Jesucristo, pero estando dentro del horno. De manera pues que esta es otra prueba bíblica más que nos demuestra cómo la iglesia ha de ser levantada antes del rapto, antes de la gran tribulación. Todavía tendríamos más bases bíblicas que mencionar con respecto a esto, pero creo que las que hemos llevado hasta ustedes son ya suficientes como para poder
formarse un panorama completo del por qué la iglesia será llevada antes de la gran tribulación. En nuestros últimos programas hemos estado estudiando el tema de el rapto de la iglesia. Y todavía habían ciertos detalles que no habíamos tocado, pero que confiamos hacerlo en esta oportunidad. Hemos ya estudiado acerca de lo que es el rapto, los sucesos que se verificarán en ese día, los propósitos que Dios persigue, pero ahora queremos completar este panorama acerca del rapto de la iglesia, mencionando algunas características del arrebatamiento. Una de las primeras características que tendrá el arrebatamiento de la iglesia es de que será completamente invisible al mundo. Si bien es cierto que más de alguna persona se dará por enterado de la desaparición de los creyentes en Cristo, sin embargo, de una manera general podemos decir que el rapto no será visible al mundo. Esto según las enseñanzas que nos presenta la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16. Aquí vamos a encontrar una enseñanza que se nos da acerca de cómo el rapto no podrá ser perceptible a los ojos del mundo. En Apocalipsis capítulo 16, el versículo 15, dice la palabra: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hablando acerca de su venida, Cristo dice acá que Él habrá de venir como ladrón. Y en otras partes también el Señor Jesucristo dijo que vendría como ladrón en la noche. Si reflexionamos por un momento lo que es un ladrón en la noche, vamos a darnos cuenta de que este personaje pone énfasis especial en no ser descubierto en la fechoría que hará. Es decir, que él espera la hora en que el dueño de la casa está desprevenido y actuando muy sigilosamente, da su golpe, roba, arrebata el botín sin que el dueño de la casa se dé cuenta. Así es como actúa el ladrón en la noche. Ahora, el Señor Jesucristo dice que Él vendrá como ladrón en la noche para recoger a su iglesia. Y así como el ladrón cuida de que no se den cuenta que Él está robando, también cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, Él cuidará que nadie se dé cuenta de lo que está sucediendo. Es cierto que hay pasajes de la Biblia, como por ejemplo en el libro de Apocalipsis, donde dice que cuando Cristo venga todo ojo le verá. Pero debemos recordar la diferenciación que hicimos al inicio de este estudio, que cuando Cristo venga a la tierra habrá dos apariciones. La primera será para arrebatar a su iglesia, y la segunda, 7 años después, será para establecer su reino milenial. Ambas apariciones presentan características muy distintas. Pero hablando acerca de la primera aparición, que es el rapto de la iglesia, decimos en base a estos pasajes de la Escritura que el rapto no será visible al mundo. Pero cuando Cristo ya venga 7 años después de la gran tribulación, para establecer su reino milenial, entonces sí se cumplirá la palabra que dice que todo ojo le verá. De tal forma que no debemos confundir los pasajes que se refieren a la segunda venida como que si se trataran del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia no será visible al mundo por la sencilla razón de que Jesús vendrá como ladrón en la noche para llevarse a su novia. Seguramente usted ha oído ya historias que a veces se cuentan, por cierto, muy fantasiosas, hablando acerca de lo que pudiera ser el día del rapto. Y se habla de personas que se elevan por los aires, de catástrofes tremendas que se darán alrededor del mundo, pero lo cierto es de que el rapto de la iglesia se dará de una manera prácticamente imperceptible. Solamente aquellas personas que estén muy ligadas con los creyentes que serán arrebatados son los que presentirán que algo ha sucedido en el mundo. Pero por otra parte, el rapto no será visible a los incrédulos, porque Jesús vendrá como ladrón en la noche para arrebatar a su iglesia. Por otra parte,
una segunda característica que tendrá el rapto es de que se verificará de manera instantánea. Esa es la segunda característica del rapto, que será instantáneo. Acerca de esto nos habla el apóstol Pablo cuando escribe su primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Dice así la palabra del Señor. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bien, este es un pasaje donde Pablo está hablando con toda claridad acerca del rapto de la iglesia. Aún ya habíamos comentado este pasaje en otra oportunidad, siempre en este estudio. Sin embargo, ahora debemos notar que el apóstol Pablo dice de que todo esto, el arrebatamiento de la iglesia, sucederá, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, el parpadeo humano, que es de lo que Pablo está hablando aquí, sucede tan rápidamente que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta de ello. En este mismo momento, mientras usted escucha este programa, sus ojos están parpadeando. Siempre lo han estado haciendo. Sin embargo, esto sucede tan rápidamente que usted ni siquiera se da cuenta. Y claro, en la época de Pablo no habían muchas cosas que fueran a gran velocidad. De manera que lo más rápido con lo que Pablo pudo comparar el arrebatamiento de la iglesia fue con un parpadeo, con un abrir y cerrar de ojos. Ahora sabemos de que eso ocurre muy rápidamente. Y así precisamente es como sucederá el rapto, de una manera instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, en lo que dura un parpadeo. Y esto también viene a contribuir con el punto que habíamos dicho anteriormente, y es de que el rapto no será visible al mundo, sencillamente porque sucederá muy rápidamente, así como el parpadeo, que es tan rápido que nuestra visión no lo logra captar. No se da cuenta el ojo de que el párpado cubrió todo el globo ocular porque sucedió demasiado rápido. Así será con el rapto, que será de una manera tan instantánea que simplemente a la gente no le quedará tiempo de poder captar la desaparición de los santos al cielo. Porque aquí los santos habrán sido ya transformados incorruptibles, estarán ya con cuerpos glorificados. Y sabemos que al estar con cuerpos glorificados, ya las cosas se mueven a la velocidad del Espíritu. Siendo así, ya el ojo humano no podrá captar el levantamiento de la iglesia a los cielos, porque sucederá a la velocidad del Espíritu. De tal forma de que esta trompeta que dice Pablo que sonará, en realidad podrá ser escuchada solamente por los hijos de Dios, porque sonará a la velocidad del Espíritu. En cambio, el mundo no la logrará captar. Realmente los sentidos naturales no son suficientes como para poder captar este milagro del arrebatamiento. De tal forma que los incrédulos no escucharán nada, ni tampoco podrán ver nada, porque sucederá de una manera tan instantánea que escapa a los parámetros de percepción que tienen los sentidos naturales. Por esa razón decimos de que el rapto será invisible al mundo y además será instantáneo, como lo estamos diciendo en este momento en la porción que tocamos. Hermanos, aquí es necesario que nosotros tengamos una idea adecuada acerca de lo que va a suceder en el día del rapto. Porque muchas veces nosotros nos imaginamos que cuando el rapto suceda, nos vamos a ir elevando lentamente por las nubes y aún hay gente que se imagina que los incrédulos van a llorar y van a clamar viendo cómo los creyentes son llevados en los cielos y se encuentran con su Salvador en las nubes. En realidad, los incrédulos no van a ver eso. Ni siquiera nosotros los creyentes vamos a estar tan pendientes, diríamos, de ese momento, porque será sencillamente como un despertar, que aquí cuando parpadeamos, pues ni siquiera lo sentimos, será como un de repente aparecer en la presencia del Señor, y hasta entonces nos vamos a dar cuenta de que el rapto ha ocurrido. Será tan rápido, tan instantáneo,
que el mundo no va a percibir la venida del Hijo del Hombre, no va a percibir el levantamiento de la iglesia a los cielos. Ahora, una cosa muy diferente será ya en la segunda venida, cuando regresemos de las bodas del Cordero. Allí sí, todo ojo verá la venida del Hijo del Hombre. Y así como el relámpago que resplandece de oriente hasta occidente, así será la segunda venida. Pero el rapto, que es una cosa diferente, habrá de suceder de manera instantánea. De tal forma que todas esas historias que usted ha escuchado y que a veces también se convierten en dibujos o pinturas que la gente hace, donde dibujan a los creyentes ascendiendo en las nubes del cielo, o saliendo de los edificios o de los automóviles, las tumbas abriéndose, todo eso realmente va tendiendo ya a lo novelesco, porque según dice la palabra de Dios, el rapto será de una manera tan instantánea que el mundo no lo va a percibir. Y también recordemos que ya estudiamos que cuando los creyentes sean transformados, recibirán un cuerpo incorruptible. Y recordemos que uno de las características que tiene el cuerpo incorruptible es que puede atravesar la materia. De tal forma que las tumbas realmente no se van a romper, porque no es necesario que se rompan para que un cuerpo incorruptible salga por allí. De manera de que en el día del rapto las tumbas van a quedar tal y como están hoy en día, con la diferencia de que ya el cuerpo de los santos que un día estuvo ahí ya no estará, habrá sido raptado. Así de que, hermanos, guardemos esta esperanza y tengamos una idea correcta acerca de lo que es el verdadero rapto de la iglesia y de los acontecimientos que se darán en ese día. Es hermoso, hermanos, que será en un abrir y cerrar de ojos, en el momento menos pensado. En este mismo instante, a lo mejor yo ni siquiera pudiera dejar de pronunciar ya la última palabra, o a lo mejor termino de pronunciarla en la presencia del Señor. Y usted mismo ya no terminará de escuchar este programa, sino que lo estaremos haciendo en la presencia del Señor. Hermanos, qué gloriosa esperanza la que Cristo nos da, y por eso nosotros tenemos que estar preparados en todo momento, ya de que la venida del Señor ocurrirá en el momento en que nosotros menos lo esperamos. Confortémonos entonces con estas promesas que el Señor nos ha dado a través de las luchas de la vida. He tenido un día fatal, todo me ha salido mal, que turbado me encontré. Un mensajero llegó y una carta me entregó, dirigida para mí. Qué mensaje especial, me dio aliento, me dio paz, esperanza de vivir. Me has escrito para decirme que dentro de un momento estaremos junto al Padre Celestial. Dentro de un momento estaremos todos en nuestro hogar. No te turbes, obra bien, que dentro de un momento te vendré a buscar. Oh, qué carta especial me hizo reflexionar de lo que tengo y lo que soy. Me pregunto en qué fallé, porque me desesperé en el momento de obrar. Si siempre estuvo junto a mí, nunca se apartó de mí, solo me resta confiar y en sus promesas descansar, porque dentro de un momento estaremos junto al Padre Celestial. Dentro de un momento estaremos todos en nuestro hogar. No te turbes, obra bien, que dentro de un momento te vendré a buscar.
circunstancias prueban nuestra voluntad, pero estas no nos detendrán. Gozaos y alegraos en el Señor, pues la victoria cerca está. Dentro de un momento estaremos junto al Padre Celestial. Dentro de un momento estaremos todos en nuestro hogar. No te turbes, obra bien, que dentro de un momento te vendré a buscar. Dentro de un momento estaremos junto al Padre Celestial. Dentro de un momento estaremos todos en nuestro hogar. No te turbes, obra bien, que dentro de un momento te vendré a buscar. Está usted en sintonía del programa Doctrinas Bíblicas y estamos estudiando el tema de el rapto de la iglesia. Estamos mencionando algunas de las características que tendrá el rapto. Hemos mencionado ya dos de ellas. Primero, que el rapto no será visible al mundo. Segundo, será instantáneo. Y ahora vamos a pasar a estudiar la tercera característica, y es de que el rapto será inesperado. En el Evangelio según San Marcos, capítulo número 13. Marcos 13, versículos 32 y 33, dice la palabra del Señor: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En estas palabras que el Señor Jesús pronunció, aprendemos, hermanos, acerca de cuán inesperado será el día del rapto, porque acerca del día y de la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Y de allí la solemne advertencia que Jesús nos hace, diciendo que debemos mirar, velar y orar, porque no sabemos cuándo será el tiempo. Tal vez este sea uno de los aspectos en los cuales más se ha hecho énfasis con respecto al rapto de la iglesia, y es de que sucederá de manera inesperada. No podemos advertir cuándo será el tiempo. Es cierto que a través de las características que Cristo dijo que tendría el período de principio de dolores, podemos más o menos intuir que nos encontramos ya en el tiempo cuando Cristo vendrá para llevar a su iglesia. Pero precisar una fecha es algo que no debemos osar hacer, sencillamente porque es un conocimiento que está velado para los hombres. Si ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, pues mucho menos nosotros debemos osar conocer aquello que el Padre ha guardado en su sola potestad. Pero sí, nuestra obligación es el de estar atentos para que en esta época final no vayamos a ser sorprendidos cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. En el Evangelio de Mateo también hay otra mención con respecto a lo inesperado que será la venida de Cristo. Veamos esa porción en Mateo 24. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 42 al 44. Dice la palabra del Señor: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis. Ahí tenemos, hermanos, otra advertencia que Cristo hacía a sus discípulos, diciéndoles que tenían que velar porque no se sabe en realidad cuándo será la hora en que ha de venir nuestro Señor. Pero eso sí, el Señor dijo que si el padre de familia supiera que determinado día y a determinada hora el ladrón vendría para robarle, pues él estaría despierto para impedir que tal cosa sucediera. Lo mismo es con el Señor, que si sabemos con certeza de que Él vendrá, no debemos dormirnos, sino que por el contrario debemos estar despiertos para que cuando Cristo venga no nos sorprenda como ladrón en la noche. Por eso, estemos siempre preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensamos. Siempre en el Evangelio de Mateo encontramos otra porción acerca de lo mismo, en el capítulo 25. Mateo 25 y versículo 13. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una reiteración de la advertencia que el Señor ha estado repitiendo en otros pasajes. Y lo cierto, hermanos, es de que el Nuevo Testamento está lleno de pasajes de la Biblia que nos dicen que el Señor vendrá en el momento menos pensado. De tal forma que acerca de esta característica creo que no hay mayor controversia y vamos a dejarlo hasta acá, que el rapto será inesperado. Pero ahora pasamos a la cuarta característica del rapto, y es de que será selectivo. El rapto será selectivo. Cuando decimos de que el rapto será selectivo, estamos refiriéndonos al hecho de que cuando Jesús venga para llevar a su iglesia, en realidad Él no se va a llevar a todo el mundo, sino que se trata del rapto de la iglesia. Y Él vendrá para arrebatar a su iglesia. No solamente a aquellos que han tenido cierta profesión religiosa, sino que Él viene a raptar en realidad a los que de verdad tuvieron un encuentro personal con Cristo. De esto nos habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Probablemente este sea uno de los pasajes de la Biblia donde con mayor claridad podemos nosotros entrever esa verdad de que el rapto será tan solo para los que han sido fieles a Jesucristo. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa hora de la prueba que ahí se menciona es la gran tribulación y que vendrá sobre el mundo entero. Pero dice el Señor que aquellos que guarden su palabra serán también guardados de la gran tribulación y serán guardados precisamente siendo raptados cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces no basta con que nosotros tengamos cierta profesión religiosa. No basta con haberse bautizado en agua o con haber cumplido con cualquier otro rito externo. Lo importante es guardar la palabra del Señor. Si una persona dice ser evangélica, pero no guarda la palabra del Señor, tampoco será llevada en el día del rapto, porque el Señor se llevará tan solo a los que hayan sido fieles a su palabra. El que haya guardado la palabra de su paciencia será guardado de la hora de la prueba. Y es por eso que nosotros tenemos que andar con temor y temblor, sabiendo que el Señor viene a llevar únicamente a aquellos que son genuinamente suyos. Otra porción de la Escritura que nos habla de la misma verdad es en la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 2, versículo 9. Dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio.
En esta porción que es el apóstol Pedro pone acá, vemos la diferencia de tratos que Dios tiene con el justo y con el injusto. Por una parte dice que a los piadosos el Señor los sabe librar de la tentación. Recordemos que en el griego la palabra tentación es la misma palabra que se usa para prueba. De tal forma de que aquí se nos está diciendo que los justos serán librados de las pruebas de la gran tribulación. En cambio, a los injustos, Dios los reserva para el día del juicio. Decíamos de que una persona podía profesar tener cierta religión o ser religiosa, pero si esta persona es impía, o sea que anda en acciones injustas, será guardada por el Señor para el día del juicio. Por esa razón, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado, pues el Señor no vendrá para llevarse a toda la gente que diga ser creyente, sino que Él se va a llevar solamente a aquellos que cumplan con la obediencia a sus mandamientos. Y con esta cuarta característica que hemos añadido de que el rapto será selectivo, completamos ya todo el panorama acerca del rapto de la iglesia. Vamos a hacer un breve repaso de todas las verdades que hemos presentado con respecto a este tema del rapto de la iglesia. En primer lugar, decíamos que al regreso de Cristo habrá dos apariciones. La primera es para arrebatar a su iglesia y la segunda para establecer su reino milenial. Entre la primera y la segunda aparición hay una distancia de 7 años. Por otra parte, hemos dicho que los sucesos que se verificarán el día del rapto son que será tocada la trompeta. Luego, los muertos en Cristo resucitarán con cuerpos incorruptibles. Luego, los cuerpos de los vivos son transformados en incorruptibles. Luego, ambos, es decir, los que resucitaron como los que estaban vivos, ya con sus cuerpos glorificados a semejanza del de Cristo, serán arrebatados en las nubes. Y finalmente, el Espíritu Santo será llevado de la tierra juntamente con la iglesia. Los objetivos que Dios persigue con el rapto es, primero, realizar las bodas del Cordero y, en segundo lugar, librar a su iglesia de la gran tribulación. Y para completar, en este programa hemos estudiado que las características del rapto son que no será visible al mundo. Segundo, será instantáneo. Tercero, será inesperado. Y cuarto, será selectivo, en el sentido de que en el rapto serán arrebatadas únicamente las personas que se hayan encontrado con el Señor y que por lo tanto tengan el Espíritu Santo morando en ellos. Esto es todo, hermanos, con respecto al tema del rapto de la iglesia. Ahora, ¿qué sucederá cuando la iglesia sea raptada? Bueno, que en los cielos se realizarán los tribunales de Cristo. Y precisamente ese es el tema de nuestra próxima audiencia, y es el tribunal de Cristo. Le esperamos para que usted esté pendiente de esta serie de estudios sobre eventos futuros. Yo solo espero ese
a Dios resonante al son de mi laúd. Que en ti se recrea, quita de mí la amargura, deja que puse yo mi día, deja que cante y te alabe, hasta que en gloria yo te vea. Y de arpa, con decacordio y con flauta, quiero Jesús loarte, y que al partir de este suelo pueda en el cielo entonar un gloria a Dios.